Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Calero, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esto del juicio de repetición para que estemos claros y luego ir buscando las formas de por qué se puede producir? Y el anuncio un poco del procurador es bajar el hecho de que nos tocó pagar 112 millones. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, un saludo a los oyentes. A ver, no es sino el derecho que tiene el Estado para recuperar los valores que eventualmente debería egresar con motivo de un fallo, una sentencia, una decisión judicial que le obligue a pagar en concepto de indemnización por alguna acción u omisión de funcionarios estatales. Sobre todo funcionarios estatales. Y que puede verse en dos ámbitos, la uno desde el punto de vista de la violación de derechos y el otro desde el punto de vista de la inoperancia o del funcionamiento inadecuado de los tribunales de justicia. Entonces, en definitiva y en términos sencillos, la repetición no es sino un derecho del Estado para recuperar los valores que debe pagar en concepto de indemnización por malas actuaciones de los funcionarios. Y en este caso el procurador señala que es por una mala actuación en el periodo 91-94 de los jueces, que no es que supervigilaron, sino sobre los que trabajaron en un juicio que era con Chevron, ¿no es cierto? Me ha sorprendido la declaración del procurador del Estado o el boletín de la Procuraduría, el boletín de la Procuraduría. No sé si a diario entonces deberían hacer ese tipo de anuncios, porque entiendo que permanentemente, frecuentemente el Estado, y entendido el Estado, tanto el gobierno central como los descentralizados y toda la estructura estatal, porque la Constitución no diferencia, nada, habla en términos generales, los funcionarios del Estado. Permanentemente estarán los jueces fallando, ¿no es cierto?, y ordenando pago de indemnizaciones, de reparaciones, que es el concepto que se pretende recuperar. Y solamente que en determinados casos que tienen alguna connotación política a favor o en contra, aparecen este tipo de declaraciones. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el pago de una indemnización a unos jueces que fueron cesados en sus funciones por el Congreso, la Corte Suprema, ¿no? por el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Entonces se apresuraron también a anunciar. Institucionalmente el Congreso dijo, sí, ellos son responsables y hay que ejercer el derecho de repetición. Acá el procurador, en este tema del pago, dice, no, hay que ejercer el derecho de repetición. Y digo, no sé si será comenzar a lanzar piedras en techo de vidrio, porque debería asumirse en primer lugar, si no se trata de una cortina de humo, si no se trata de apagar un incendio, porque de pronto comenzó en algunos sectores de la opinión pública a revertir esta situación en contra del gobierno, inclusive el pago, respecto del cual públicamente yo me pronuncié en el sentido de que debe pagarse. Si no quieren someter al Estado a otro tipo de era situaciones. Un arbitraje internacional del cual el Ecuador forma parte. Digo yo, sin embargo, varios sectores comenzaron a denostar y a oponerse y a criticar esta decisión. Pero bien, digo, entonces no sé realmente cuál es la actitud del procurador, porque la Procuraduría debió ser parte de esos procesos en la medida en que el Estado o una institución del Estado estuvo involucrada. Y entonces de existir, pero claro, de existir. Él es el abogado del Estado. También va por ahí. Entonces, aquí, la repetición también podría ir por ahí. Responsabilidades que manda la ley, la Constitución, responsabilidades de quién y por qué. De los funcionarios que hicieron mal las operaciones y las transacciones que fueron reclamadas en 7 juicios por parte de Chevron entre el año 91 y 93, me parece. 7 procesos, de los cuales inclusive a la fecha de dictación del laudo, en agosto de 2011, a esa fecha todavía existían unos 3 que no habían concluido. Es decir, que aquí están involucrados unos cuantos periodos. ¿No es cierto? No solo el 91 al 94. Bien. Los 7 juicios llegan hasta no hace mucho. Bien, entonces digo, esto me parece que
debería revisarse en primer lugar. Entonces, la actuación de la Procuraduría, Ya. la actuación de los funcionarios que intervinieron en los procesos de liquidación que originaron los reclamos por parte de la compañía Texaco en su momento, Chevron Texaco luego como sucesora de Texaco. Y también luego, en este dilatado proceso, Claro. porque no hay que olvidarse que los juicios, los procesos que han sido materia de la reclamación en arbitraje por parte de Texaco, de Chevron, son procesos que se iniciaron efectivamente en los años 91, 92, 93, 94 básicamente. Y que a la fecha de la reclamación, estamos hablando de la notificación del arbitraje en diciembre de 2006, habían transcurrido entonces unos 12 o 13 años. Claro. Perfecto. Del 2006 a la fecha, ¿cuántos años han transcurrido? Los casi 10 del gobierno. Más o menos 10 años, ¿no es cierto? Claro. Y de 10 a 12 estamos cerquita, pues. Entonces, estos procesos, y asumiendo que el arbitraje es un mecanismo alternativo para solución de controversias y que tiene que ser mucho más dinámico, más ágil, se han demorado 10 años, de igual manera que fue el caso de Occidental, 10 años, con lo cual yo perdí fe en los arbitrajes por cuestión de agilidad. Claro. ¿No es cierto? Se supone Pero que quiere entonces, hacer más. ¿quiénes están involucrados? Entonces, ¿responsabilidades de qué? De los funcionarios que hicieron mala liquidación, de los jueces que no tramitaron adecuadamente, y jueces, hablamos de todas las instancias, la estructura judicial del país que no actuó adecuadamente, incluida la Procuraduría, que tenía que estar defendiendo los derechos del Estado. Pero claro, o de quienes luego defendieron durante 10 años los intereses del Estado. O sea, no sé, ¿a quién va a investigar? ¿A quién está pidiendo la investigación? Porque además a ellos el Estado les pagó para que le defiendan. Así es, así de simple. Entonces yo no sé esta declaración. ¿Hasta dónde llega? ¿A dónde llega? Y habría que irle desmenuzando poco a poco en este sentido. Ingeniero René Ortiz, esta aspiración del presidente daba también cuenta de este otro juicio, ¿no? que mantiene Chevron Texaco. Pero estamos analizando este juicio de repetición y el doctor Calero nos ha dado una explicación tan clara de qué es el ejercicio, solo que a él le queda la gran duda de a quienes nomás hay que ponerles este juicio de repetición, y parece que entonces la lista es bastante grande y comenzaríamos con la Procuraduría General del Estado. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Permítame saludar a mis distinguidos amigos contertulios en este foro de opinión y también a su distinguida audiencia. Y comenzaré señalando que parecería otro globo de ensayo, ¿no? El gobierno nacional se ha caracterizado en los últimos 10 años que va a cumplir de lanzar globos de ensayo. Y entonces un globo de ensayo tapa el anterior, el siguiente tapa el siguiente y así sucesivamente. Entonces no le deja a la ciudadanía entender claramente los problemas que está manejando, cómo los ha manejado, si tienen pertinencia o no, etcétera, etcétera. Ay, perdón, se me fue el etcétera, etcétera. A mí no me gusta usar el etcétera, etcétera. Pero solo que en este caso es tan largo que… claro, no, y me sentí contagiado. Mire que se contagian muchas cosas. Entonces uno… entonces uno se contagia y lamento mucho haber utilizado el etcétera, etcétera. No es una forma de hablar mía corrientemente, pero regresando al punto, parecería que el jefe de gobierno está mal asesorado. Es decir, no puede confundir los casos. Son 3 casos totalmente distintos sobre temas totalmente distintos, materias que se han litigado de manera distinta. Algunos tienen una corrupción envuelta dentro de esos temas que es palpable internacionalmente, que tiene fallos internacionales, como es el caso de los jueces de sucumbíos. No, esto no es de los jueces de sucumbíos. Esto se refiere a otro tema. Hay un abuso de autoridad en el manejo de las relaciones gobierno-compañías y simplemente estaban cobrando, de acuerdo con la ley, estaba cobrando el gobierno su participación para el mercado interno, pero después no utilizaba el todo, sino que empezaba a competir con el mismo
sistema de comercio, entonces estaba contradiciéndose, el gobierno estaba contradiciéndose con la propia ley. La ley era para satisfacer el consumo interno. Entonces, si había un sobrante, había que devolver. No se devuelve, entonces está acarreando un problema y está acarreando eso, que se presente alguna litigación a futuro y esa litigación simplemente le da la razón. ¿Le da razón a quién? Le da la razón a la compañía que se sintió perjudicada, porque aquí hay uno que se benefició, por supuesto ilegítimamente, y por supuesto al margen de lo que decía y dice la ley, y otra que se perjudicó. Entonces, cuando hay alguien que se ha beneficiado ilegítimamente y hay alguien que se ha perjudicado desafortunadamente, entonces tiene que ir al proceso de que alguien le resuelva el problema. Y el alguien son los jueces. Entonces los jueces analizan y por supuesto lo que derivó de esto es indefensión de la empresa. De la empresa, caso, ¿no? Se sentía que podría trasladarse a cualquier la justicia ciudadano, no le está haciendo justicia. Y quiero hacer una recolección de lo que dice Luis. ¿No? Es decir, si es que los temas van demorándose tanto, ahí está la indefensión. Entonces, la justicia tiene que ser ágil. Ahora, todo el mundo se queja de esto, de que la justicia no es ágil y que se amontona de casos y cosas así. Entonces, yo pienso que, primero, diría yo, para salvar las limitaciones que hay sobre información, el presidente de la República no está bien informado. No puede mezclar las cosas a su arbitrio, porque eso le quita credibilidad. Le quita credibilidad internacional, que es la que más necesitamos. Y estos adjetivos y estas cosas que el presidente usa no le dan, en cambio, la fortaleza de un representante defensor del Estado, del Ecuador. Permítame sonreírme, le digo, porque no es esa la manera con la que un jefe de Estado debe manifestarse públicamente. Porque él nos representa a sí mismo. Él nos está representando a nosotros. Entonces, el que es fanfarrón no me representa, porque yo no soy fanfarrón. Y así sucesivamente, ¿cuántas personas dirán lo mismo? Un jefe de Estado tiene que guardar mucha cordura en el manejo de sus expresiones internacionales. Entonces, claro, lo primero que sale a la luz pública internacional es que él no sabe. Y yo digo, probablemente no es que no sabe, sino que simplemente no le están asesorando bien. Y al decir que no le están asesorando bien, quiero decir que él tiene que buscar otras asesorías, y como se llama un poco equilibrar en medicina, la segunda opinión. A ver, ¿qué pensarán sobre esto? La repetición tiene que ver con una decisión o no decisión que han tomado. Decía, es por un acto de omisión también. ¿Qué percepción le da a usted esta decisión del procurador de anunciar que el Estado ejercerá este derecho ya como abogado y con estas posibilidades? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, doctor Calero, muy buenos días, ingeniero Ortiz, y a su audiencia. Mire, este es un típico caso de los pájaros contra las escopetas. Está bien que se investigue. Hay un culpable aquí de que hayamos tenido que pagar este dinero, que se pudo evitar el pago. Es un pago innecesario, se lo pudo evitar. Pero vamos al verdadero culpable, claro. ¿Verdad? Los jueces no son culpables. A los jueces no les toca impulsar las causas. El juez es imparcial. Si Lucho y René se ponen a pelear, yo soy el juez, yo les digo que peleen, ¿verdad? Que ellos se muevan, ellos defiendan sus intereses. Yo no le puedo decirle a uno, vea, presente este escrito, presente esta cosa. Absurdo. Aquí los jueces no tienen nada que ver. Es las partes las que tenían que impulsar el juicio. Inclusive hay una institución legal que se llama el abandono. Si las partes se olvidan del juicio durante largo tiempo, el juez tiene que decir abandono, no tiene que decirle, vea. Puede sentenciar por abandono la causa. No, pero abandonar las causas y no sentenciar, archivarlas, perfecto. Entonces, aquí los jueces no son culpables. En segundo lugar, los jueces tienen un gran argumento a su favor. Este era un caso perdido para el Estado. Mire,
de acuerdo con la ley de hidrocarburos, a la compañía Texaco se le obligaba y a todas las productoras a entregar crudo para el consumo interno, ¿verdad? Claro. A un precio no del mercado internacional, sino al costo de producción, que era una fracción mucho más barato. Entonces, el Estado le pedía a la Texaco, diga usted, 100 barriles para el consumo interno. Esos 100 barriles entraban a la refinería y se producían 50 barriles de gasolina o diésel, que eran para el consumo interno, y se vendían al precio subsidiado. Los otros 50 barriles se producía fuel oil o residuo que no se consumía en el país, sino que se lo exportaba al precio internacional. Entonces la Chevron dice, un momentito, la mitad de los barriles que le di para el consumo interno no fueron para tal consumo, sino que exportó, págueme la diferencia. Entonces la causa era justa a favor de la Chevron. Así es que los jueces pueden decir, primero, yo no tengo que impulsar los juicios. En segundo lugar, yo defiendo al Estado, puede decir en última instancia, claro, porque el Estado ya recibió ese dinero de la exportación y tenía que devolverlo a la Texaco. Los jueces no dijeron nada. Bien, ¿quién es el verdadero culpable de esto? Voy a decir con toda sinceridad, por favor. El presidente de la República. ¿El actual o el actual? ¿Por qué? Por meterle al Ecuador en un juicio que no debía meterse. El juicio privado entre estos abogados chantajistas que le quisieron chantajear a la Chevron inventándose unos daños ambientales y extorsionarle. Digo chantajistas y extorsionadores, no son mis palabras, son las palabras del juez Luis Kaplan, que los declaró en los Estados Unidos chantajistas. Descubrió que todo esto era un gran chantaje. Entre unos abogados americanos con unos amanuenses ecuatorianos, ¿verdad?, que se inventaron unos daños y dijeron, aquí hay unas piscinas sucias, es responsabilidad de Texaco, Chevron, se fusionaron, pagar esto. Pero la Chevron, Texaco, limpió su parte de las piscinas. Durante la operación del consorcio, que era consorcio Texaco-CEPE, que eran 2/3 partes del Estado y 1/3 la compañía Chevron, cuando la compañía se fue del país, le dijeron, tú me dejas limpio el oriente como te entregamos. La compañía Texaco limpió sus 100 piscinas. Su 33%. Exactamente, y las 200 piscinas le tocaba limpiar a Petroecuador. Entonces, el gobierno… ¿Usted cree entonces que la Chevron sí hizo? Cumplió, absolutamente. Hay actas, en 3 gobiernos se discutieron y le dieron un certificado de limpieza. De limpieza, no debes nada. Bien. Pero estos abogados chantajistas, esos que siguen las ambulancias en los Estados Unidos, ¿verdad?, vieron aquí oportunidad de hacer billete, vinieron al oriente, les hicieron firmar a unos pobres indígenas, una señora Guinda que no sabía ni leer ni escribir, le dijeron, vea, firme aquí. Le vamos a dar unas medicinas. Pero la señora debe haber dicho, si yo tengo piscina aquí y está cerca y me he enfermado por eso. Muy bien, ese es otro problema. Se aduce cáncer y enfermedades. Le voy a decir una cosa, y esto le he leído en el juicio del señor Kaplan, que les declaró chantajistas a los de Lago Agro. Aducen que hay causas de muertos de cáncer por contaminación en el oriente, ¿verdad?, causada por la actividad petrolera. Por lo menos las 2/3 partes son del Estado. Dejemos también, claro, eso queda claro ahí. En esto, el juicio en Lago Agro tiene 380,000 fojas. El juez Kaplan lo dijo. Y en ninguna hay un certificado de un médico que diga este señor murió por cáncer causado por la contaminación de la explotación petrolera. En ninguna. Estos chantajistas, y se demostró en el juicio de los Estados Unidos, así como el caso Chucky 7, le hicieron la sentencia al juez y le dieron el pendrive y le dijeron, firma. O sea, el Chucky 7 no era la primera. Este es el Chucky 8. Y le ofrecieron $500,000. Al juez. Al juez. Y el intermediario de esta transacción fue a los Estados Unidos y declaró, sí, señores, sí, señor juez Kaplan, yo fui el intermediario. Estos abogados chantajistas me dijeron, ofrézcale $500,000 al juez y firme la sentencia. Y firmó la sentencia. Y no termina ahí el caso.
cuando este juez que firmó la sentencia, el juez Chucky 8, tuvo la audacia de presentarse en la Corte de los Estados Unidos. Fue al juicio del señor Kaplan llevado por los abogados, ¿no? El juez Kaplan le puso frente a este juez que firmó la sentencia, las decenas de páginas, en donde se condenaba a la Chevron a miles de millones. Era como si a usted, a los 4 que estamos en esta mesa, nos presentaran un documento escrito en jeroglíficos egipcios. No sabía. No sabía nada de la sentencia que él presuntamente redactó y firmó. No sabía nada. El juez Kaplan montó en cólera y les dijo chantajistas y les prohibió, les condenó por chantajistas y extorsionadores. Bien. Este juicio comenzó hace muchos años en los Estados Unidos, ¿verdad? Y como era entre privados, entre un juicio de abogados chantajistas, tomándose el nombre de unos indígenas, y la Chevron, como dicen los ecuatorianos, allá entre blancos, que se maten, ¿verdad? El Estado ecuatoriano no se metía. Nada. De vez en cuando, como el juicio comenzó en los Estados Unidos, donde hay el billete, porque estos abogados solo van por el billete, le pedían al Ecuador una opinión en dónde debe tramitarse el juicio, Estados Unidos o Ecuador, y él mandaba el embajador un escrito, ¿no? Cuando de pronto gana el presidente Correa la elección y se lanza en contra de la Chevron a favor de los chantajistas. La Chevron que le tenía al Estado ecuatoriano neutral. De lejos. Monte en cólera. Y estos juicios que estaban archivados, llenos de polvo, olvidados, estos famosos juicios, la Chevron dice, no, se me lanza el Estado contra mí, yo también me voy a defender. Y ahí comienza, aunque sea chiquito, pero como tú me tratas, yo te tendré que tratar. De gana nos mete el presidente de la República. En este caso, ¿qué tiene que ver el Estado ecuatoriano en un juicio privado? Y vean, ya han hecho causa de Estado. Traen artistas pornográficas pagadas por el Estado para atacar a la Chevron y les pone la mano en un pozo que no era obligación de la Chevron limpiar, sino de Petroecuador. Eso es lo peor. Río Verde era Río Napo, perdón, que entra en liquidación, ¿no? Y es también esta negociación con Venezuela y eso, la repetición, que ha sido el tema al que... ¿Qué nomás habría que repetir entonces aquí, doctor Calero? A ver, cierro el tema anterior con unas pequeñas frases. Mire, el asunto es que efectivamente Chevron con Petroecuador y el Ministerio de Energía celebraron un convenio liberatorio de responsabilidades en cuestiones ambientales, así es, pero que les atañe exclusivamente a los 3 entes. Y expresamente en el acuerdo se dice, salvo los reclamos que de manera individual pudieran presentar las personas, de manera individual. La liberación exclusivamente para que Petroecuador en adelante y el ministerio no le reclamen a Chevron nada. Y lo que hicieron un grupo de habitantes es reclamar. Claro, como personas. Dijeron, o sea, ejerciendo el derecho que además está ahí, ¿sí? Más allá ya de los dimes y diretes. De quién será el abogado, etcétera, consiguieron que un grupo ellos tenían pleno derecho a reclamar. Punto 1, punto 2, las sentencias judiciales yo creo que se van convirtiendo, el rato que son sentencias en firme, se van convirtiendo en una obligación del Estado hacerlas respetar. Es un punto segundo que hay que considerar. Pero bien, no nos vamos a extender más. De todas maneras, yo quería dejarles y sentado también la posibilidad de que Texaco sí habría incurrido. Mire, lo que sucede es que los estándares regulatorios ambientales son distintos ahora de lo que eran hace 20 años, hace 30 años. Entonces ahora son mucho más exigentes, mucho más prolijos. Sí, obviamente que no, René, obviamente que no estoy sugiriendo eso. Lo que digo es que hay que tomar en consideración eso. Claro, y también había zapadas y ocultamiento de piscinas, etcétera, etcétera, que se los ha visto satelitalmente. Bueno, vamos, el tema de la refinería del Pacífico, más o menos el señor vicepresidente está diciendo es que no me tienen paciencia. Claro. Pero para tenerle paciencia serían indispensables unos datitos nomás. Mire usted. Uno es el volumen nominal, la capacidad nominal de refinación, que es la capacidad real. Generalmente René me parece que maneja eso eficientemente. Pero he visto algún estándar por ahí de que aproximadamente un 15% menos de la capacidad nominal
es la capacidad Es la que real de normalmente, procesamiento, ya. porque tienen que hacerse paros para mantenimiento programado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, O sea, nunca está al 100%. Nunca está. Siempre hay un 15 ahí. mire usted, de 476,000 barriles que serían con 300,000 de la refinería del Pacífico. El propio ministro, el vicepresidente dice 176 este rato. Más 300 son 476. Menos de este 15% estamos hablando de alrededor de 408,000 barriles diarios que tendría hipotéticamente de aquí a 5 años el Ecuador. Si uno toma el consumo actual y lo proyecta con la tasa de crecimiento reconocida por el propio vicepresidente del 6%, resulta que a los 2 o 3 años de construida la refinería del Pacífico, el consumo interno está por sobre los 410,000 barriles diarios. No tenemos. De tal manera que no habría posibilidad alguna de excedentes de exportación. Punto número 1. Es más, si seguimos con eso, proyectándole a unos 10 años, caramba, son más de 500,000 barriles diarios. Es decir, que la capacidad instalada va a ser insuficiente. Pero eso demostraría que hace falta la refinería. Bueno, o dos o tres. vamos a ir. Por favor. Que no hay un estudio. Entonces, Ya. el asunto es este. Primero, que debería tener en cuenta el crecimiento del consumo y por lo tanto que en pocos años, 2 o 3 años luego de iniciado el funcionamiento de la refinería, estoy hablando de aquí a 8 años, ya se han cruzado las curvas de producción de refinados con el consumo interno. Por lo tanto, cero saldo exportable. En los años que teóricamente, que hipotéticamente habría posibilidad de exportar, ¿no es cierto? Hay que hacerle acuerdo también al vicepresidente que mientras no se modifiquen los precios de consumo interno, mientras sean subsidiados, ese proyecto no tiene viabilidad desde el punto de vista económico. O por lo menos va a costar. Sí, punto número 2. Punto número 3. A la par que se destina a procesamiento los barriles de petróleo, dejan de exportarse. Es decir, que si vamos a incluir 300,000 barriles y vemos que prontamente solo para el consumo interno 300,000 barriles dejan de exportarse. Ingeniero Ortiz, No me equivoco. entonces... El contrato Sí, dice 30%, 30-70. dice, sí. Es 30-70 O sea, la la relación. responsabilidad de no haber presentado los Es también el balances 70% de las está en el nuestros. otro 70%. Es decir, yo no entiendo si se han peleado los compadres para que Pero haya que puede haber ocurrido esta estrategia de que hay otro interés ahí para Bueno, usar de eso estamos hablando Ya. muchos meses atrás, especialmente desde cuando se manejaba otra vez la intervención de otra compañía china en el proyecto de la refinería, como inversionista en Claro. el proyecto de la refinería del Pacífico, y se hablaba de un porcentaje del 19%, quitándole un porcentaje a la otra socio, etcétera, etcétera. Es decir, se manejaba este tipo de información. Entonces, ahora, cuando el gobierno nacional está interesado en otro grupo, entonces hay que darle una solución que parezca, entre comillas, legal. Claro. ¿Para qué? Para que actúe la ley. Entonces diga, entra en disolución porque han incumplido, entre comillas, esto. Y entonces Pero aquí ahí tenemos también culpa. Pero aquí exactamente, como usted señala, Como ¿no? Estado Aquí hay un ecuatoriano. culpable del 70% de Claro. estas anomalías. Ahora, siempre se criticó ese tipo de contrato, siempre, porque no era concebible que una empresa operadora llamada Petroecuador y otra empresa operadora llamada Petroamazon. PDVSA formaran PDVSA. una compañía para manejar un negocio en marcha que tenía Claro, Petroecuador, esa era leal. para darle Lo servicios primero a que hay. Petroecuador. Claro. Esto era simplemente incongruente. Nunca No explicaron encaja eso. en la mente económica, porque esto es economía. ¿Cómo se puede regalar la plata así? Este negocio en marcha, gratis, tome el 30%. Es que ahí había esta especie de alianza a largo. Lo que sea, pero es injustificable. Por eso le digo yo, así se va cayendo en pedazos Se la confirma política lo que se dijo en el 2003. Doctor Santos, con usted terminamos. Todo esto, claro, demostraría que la política petrolera ecuatoriana ha sido de unos vaivenes que nos va a costar mucho, ¿no? Unos terribles vaivenes que nos van a costar muchísimo y hay que pagarlo. Y verá,
No quiero defender a PDVSA, pero yo coincido con la interpretación del doctor Calero. Se buscaron a las superintendencias compañías para que afuera a PDVSA y ellos tener libre el campo y venderlo porque quieren sacar miles de millones de ese campo. Pero se han peleado con PDVSA. Y recordemos que PDVSA es dueña del 49% de las acciones de la refinería del Pacífico. Entonces, luego de hacerle una zancadilla así en el campo Sacha. Pero parece que la del Pacífico no ha puesto nada. Sí, ha puesto. Y además tiene las acciones. Y si no hay para una deuda de 13,000 millones con 2 socios, usted necesita la firma de los 2 socios de garantía elemental. Y entonces al sacarle de Río Napo, usted encuentra que es una zancadilla. Se van a pelear, PDVSA porque va a reclamar por la injusticia, en este caso de sacarla por la ventana, sin defenderla. En el campo Sachi va a decir, muy bien, yo boicoteo la refinería. ¿Y no será un acuerdo entre las dos para que se vayan? Porque por más que les produzca plata, a lo mejor tienen otros problemas más. Verá, aquí lamentablemente hay una teoría. El de arriba cree que puede patear a todo el mundo, nacionales o extranjeros. Yo no creo que se haya tomado la molestia de consultar. Aquí, como hace lo que le da la gana, paguen ecuatorianos o extranjeros, yo no creo que haya un acuerdo. En todo caso, para concluir, esto sería, doctor Santos, una buena iniciativa de la Procuraduría en la que él mismo se pone en juego, pues, ¿no? Se pone la soga del juego, pero le digo una cosa, luego de perder todos los arbitrajes, la Procuraduría al fin veo que hace algo positivo, el tratar de investigar quiénes son los culpables, quiénes nos han metido en estos líos que nos han costado cientos, si no miles de millones de dólares, comenzando por el occidente.